Hola amigos, hoy nos sumergimos en un mundo fascinante. Un mundo de planchas de oro, ropa interior secreta y un montón de refrescos sin cafeína. Sí, estamos hablando de la Iglesia Mormona, oficialmente conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Abróchense el cinturón, porque su historia es un viaje salvaje. Desde sus humildes comienzos en el estado de Nueva York hasta un imperio global de fe y finanzas, los mormones siempre han sabido cómo dejar huella. Prepárense para reír, rascarse la cabeza y tal vez incluso aprender una cosa o dos. ¡Vamos! Nuestra historia comienza en la década de 1820, en una pequeña comunidad rural en el noreste de los Estados Unidos. Aquí es donde encontramos a un joven llamado Joseph Smith, un muchacho común y corriente, pero con una misión extraordinaria. Imaginen una época antes del Internet, antes de los teléfonos inteligentes, antes de Netflix. La gente se aburría. La vida era simple, pero también llena de misterios y preguntas sin respuesta. En esos días, la gente buscaba respuestas en la religión y en lo sobrenatural. Entonces, cuando el joven Joseph afirmó tener visiones de Dios, la gente escuchó con atención y curiosidad. Según Smith, un ángel llamado Moroni lo guió a un juego de planchas de oro enterradas en una colina cercana. Este ángel le reveló que estas planchas contenían una historia sagrada. Sin embargo, estas no eran los platos de la cena de tu mamá. Estas planchas estaban inscritas con escrituras antiguas, en un idioma desconocido para la mayoría. Estas escrituras contaban una historia oculta de Jesús visitando América después de su resurrección, algo que nadie había oído antes. Una historia oculta de Jesús visitando América. Ahora, podrían estar pensando, un momento, ¿Jesús en América? Y no serían los únicos en tener esa reacción. La idea era revolucionaria y controversial, pero también fascinante. La gente estaba dividida. Algunos creían fervientemente, mientras que otros eran escépticos. Joseph Smith, sin embargo, estaba convencido de su misión. A pesar de las dudas y las críticas, continuó trabajando para traducir las planchas y compartir su mensaje con el mundo. Y no serían los únicos. Pero esa es la cuestión de la fe, amigos. A veces, solo tienes que creer en algo más grande que tú mismo. La historia de Joseph Smith y las planchas de oro es un testimonio de la fe y la perseverancia. Nos recuerda que, en tiempos de incertidumbre, la fe puede ser una guía poderosa. A veces, solo tienes que creer, y esa creencia puede cambiar el curso de la historia. Ahora, estas planchas de oro estaban escritas en un idioma que nadie entendía. Por suerte, el ángel Moroni también le dio a Joseph algo para ayudar con la traducción: el Urim y Tumim. Imaginen un par de gafas mágicas, excepto que en lugar de ayudarlos a ver, los ayudaban a comprender idiomas antiguos. Práctico, ¿verdad? Hoy usamos Google Translate. En aquel entonces, tenían gafas mágicas impulsadas por ángeles. Otros tiempos. Entonces, usando este anillo decodificador divino, Joseph tradujo las planchas y ¡boom!, nació el Libro de Mormón. Desde sus humildes comienzos, la Iglesia Mormona ha recorrido un largo camino. Fundada en el siglo XIX por Joseph Smith, comenzó como una pequeña comunidad religiosa en el estado de Nueva York. Hoy en día, la Iglesia Mormona se ha convertido en una potencia financiera global. Con millones de miembros en todo el mundo, su influencia y poder económico son innegables. Estamos hablando de miles de millones, amigos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo una organización religiosa acumuló tal riqueza? Bueno, el diezmo juega un papel importante. Esta práctica, que data de los primeros días de la Iglesia, requiere que los miembros donen el 10% de sus ingresos. Los mormones devotos donan el 10% de sus ingresos a la Iglesia. Eso es compromiso. Este flujo constante de ingresos ha permitido a la Iglesia financiar una variedad de proyectos y actividades. Pero la Iglesia no se limita a sentarse sobre una pila de dinero. Invierten sabiamente en una variedad de sectores, y no solo en las típicas cosas de Wall Street. Su cartera de inversiones es increíblemente diversa. Tienen una cartera diversa que incluye bienes raíces, agricultura e incluso una pequeña cadena de café de la que quizás hayan oído hablar: Starbucks. Sí, escucharon bien. Además, poseen tierras agrícolas y ranchos en varios estados de los la iglesia que prohíbe el consumo de café, en realidad invierte en un gigante del café. Ironía,
te llaman mormón. Pero no se detiene ahí. También tienen inversiones en tecnología, seguros y más. La Iglesia Mormona ha demostrado ser una entidad financiera astuta y diversificada, utilizando sus recursos para expandir su influencia y cumplir con su misión religiosa. Sección 5. Sin café, no hay problema. Rarezas de la vida mormona. Hablando de café, hablemos de algunas de las reglas únicas por las que viven los mormones. Se abstienen del alcohol, el tabaco y sí, incluso el café y el té. La versión mormona de Netflix and Chill probablemente involucre té de hierbas y un sano juego de Scrabble. Y luego está la misión. Los jóvenes mormones y algunas mujeres dedican 2 años de su vida a difundir la buena palabra. Imaginen tocar puertas en la selva amazónica o desafiar las calles de la ciudad de Nueva York, todo en nombre de Jesús y José Smith. Hablando de dedicación. Sección 6. Vestimenta del templo y apretones de manos secretos. Ahora, hablemos de los templos. Estos no son templos ordinarios que puedes encontrar en cualquier lugar. No, no los de Indiana Jones. Estos templos son mucho más misteriosos y sagrados. Los templos mormones son edificios exclusivos reservados para ceremonias especiales. No son accesibles para el público en general. Estamos hablando de cosas súper secretas aquí, amigos. Ceremonias que no se discuten fuera de estos muros. Solo los miembros que estén al día con sus obligaciones pueden ingresar. Esto significa que deben cumplir con ciertos requisitos y normas estrictas. Una vez dentro, los miembros se ponen vestimenta especial del templo, a menudo descrita como ropa interior mágica por nosotros, los de afuera. Esta vestimenta tiene un significado profundo y simbólico. También participan en rituales secretos que incluyen apretones de manos, nombres secretos y promesas a Dios. Todo es muy silencioso. Estos rituales son considerados esenciales para su fe y salvación. Traté de colarme una vez, pero digamos que esas abuelas mormonas son sorprendentemente buenas para detectar a un pecador. La seguridad es estricta y no se toman a la ligera. Los templos están llenos de detalles arquitectónicos intrincados que reflejan su importancia espiritual. Cada elemento tiene un propósito y un significado. Los miembros que participan en estas ceremonias lo hacen con gran reverencia y respeto. Para ellos, es una experiencia profundamente espiritual y transformadora. Al final del día, los templos mormones siguen siendo un misterio para muchos de nosotros, pero para los que creen, son un lugar de conexión divina y compromiso eterno. Sección 7. De Utah a Uganda. La Fuerza Misionera Mormona. Desde sus humildes comienzos en los Estados Unidos, la Iglesia Mormona se ha globalizado. Estamos hablando de millones de miembros en más de 160 países. Eso sí que es un crecimiento serio. ¿Cómo lo hicieron? 2 palabras: trabajo misionero. Esos jóvenes y mujeres de rostro fresco con camisas blancas y corbatas no tienen miedo de llamar a su puerta, sin importar dónde vivan. Incluso se han infiltrado en el Vaticano. Está bien, tal vez no se infiltraron, pero hay misioneros mormones en Italia, bastante cerca. Sección 8. La poligamia y otras controversias. Ahora bien, ninguna discusión sobre la Iglesia Mormona estaría completa sin abordar al elefante en la habitación: la poligamia. Sí, en los primeros días, la poligamia era practicada por algunos miembros de la Iglesia, incluido el propio José Smith. Sin embargo, la Iglesia suspendió oficialmente la práctica a fines del siglo XIX. Aún así, sigue siendo un tema controvertido y un recordatorio de la compleja y evolutiva historia de la Iglesia. Sección 9. Reflexiones finales. Una fe de contradicciones. Así que ahí lo tienen, amigos. Un vistazo al fascinante y a menudo desconcertante mundo de la Iglesia Mormona. Es una fe llena de contradicciones, desde sus estrictas reglas hasta sus inteligentes prácticas comerciales, desde sus rituales secretos hasta su alcance global. Ya sea que los encuentren inspiradores o desconcertantes, no se puede negar que los mormones son una fuerza a tener en cuenta. Han construido una comunidad global sobre la fe, el trabajo duro y un montón de refresco de cola sin cafeína. Y bueno, sin nada más, nos han dado mucho de qué hablar, ¿no? Hasta la próxima. Sigan con curiosidad, amigos míos.